Donald Trump 2.0. Es la segunda versión de Trump, pero yo creo que no hay mayor punto de ruptura, no es la continuación de lo que quiso hacer en el primer gobierno. ¿No? O sea, mi análisis así como politólogo es no va a haber mayores cambios en Estados Unidos. Ya se le conoce a Trump, se le conoce su estilo confrontacional, su estilo irreverente, sus métodos fascistas. Acuérdense que quiso tomar la Casa Blanca con sus huestes cuando perdió la elección ante Biden. O sea, es un mal perdedor, es un picón. Y conocemos sus políticas, ¿no? Es el típico jugador de póker. Los que saben lo que es el póker, digamos, uno muchas veces blufea, ¿no? Muchas veces blufea con la finalidad de, de ver la reacción de sus oponentes, ¿no? De sus adversarios, ¿no? Y lo va mirando. Es un trabajo psicológico, ¿no? Los que juegan póker saben bien este asunto de cuándo es fundamental, digamos, hacer un bluff para asustar al contrincante y que éste ceda, ¿no? Muchas partidas se ganan de esa manera. O sea, la psicología está metida en casi todo, hermano. No solamente en la política, en nuestra vida diaria. Ustedes lo están viendo, ¿no? Al dominio económico tradicional que Marx analizó, al dominio político que analizaron todos los politólogos desde Hoff, porque para mí error, no Hoff, desde Maquiavelo, 1500 hacia adelante, ¿no? La secuencia es Maquiavelo, Hoff, Hoff, hay un alemán, y me acuerdo, Altusius, que es el padre de la teoría del contrato social, ¿no? El segundo ensayo del gobierno civil, ¿no? Segundo ensayo del gobierno civil, y luego vienen Rousseau, pues, Rousseau es el más grande, Voltaire, ¿no? Rousseau es el más grande. Rousseau es profundo. Rousseau tiene teoría, tiene capacidad de abstracción, ¿no? A diferencia de Kant, que es muy farragoso, ¿no? El lenguaje kantiano. Pero Kant es un seguidor de Rousseau. Rousseau, Voltaire, no, Sieyes, que es el padre del poder constituyente. Sieyes, no se olviden. Sieyes, ¿no? Vamos a empezar, hermanos. Sieyes, ¿no? El francés. Rousseau es ginebrino, por decirle suizo, ¿no? Davidson, ¿no? Ya norteamericano, que es con Jefferson, ¿no? Son los padres de la Constitución norteamericana. Y todos los llamados federalistas, porque fueron los que crearon el modelo de gobierno de Estado federal en el mundo. Antes no existía. Es un modelo presidencialista que está plasmado en la Constitución norteamericana hace más de 240 y tantos años. Es la constitución más antigua, que ha perdurado durante cerca de 240 y tantos años, con reformas, ¿no? Porque ahí está resumido el espíritu expansionista, imperialista, ¿no? Anexionista, porque ahí se prevé la posibilidad de que Estados Unidos pueda anexionarse a otros territorios, de querer otros estados. Fíjese, esta constitución norteamericana permite que se invadan,
mutilen, que se anexionen territorios como fue el de México, el estado de Texas o Hawái, que también fue producto de una invasión, pero muy sutil, y que formen a ser estados de la Unión, ¿no? O sea, de la Unión Norteamericana. Pero no permiten que salgan. O sea, te permiten ingresar a la Unión, pero no te permiten salir. Está prohibido salir. O sea, te quedas para siempre. O sea, no tienes el derecho a la autodeterminación. Eso está clarísimo, ¿no? En la Constitución. Aceptan a todo el mundo. Por ejemplo, ustedes han visto que Trump ha querido, le ha dicho, ¿no? De manera insultante al presidente o al gobernador de Canadá, a Trudeau, que acaba de renunciar, que bueno, Canadá debería ser el estado 51 de la Unión Norteamericana, ¿no? Como diciéndole que ustedes no son capaces canadienses de gobernarse por sí solos y deberían anexionarse a Estados Unidos. Y no solamente eso, ¿no? Su vocación imperialista en términos así políticos está expresada por el propio Trump, ¿no? Que quiere anexionarse también Groenlandia, que es una colonia, ¿no es cierto?, de Dinamarca. Y así por el estilo, ¿no? Eso, ¿no? Estoy hablando en términos de política, hermanos. Acá no hay sentimientos, acá no, yo en el análisis políticos, disculpen ustedes, yo soy un poco frío. Ya, no me pidan a mí que actúe de otra manera, sencillamente porque el análisis es así. El análisis tiene que ser objetivo, así no nos gusta, así choque con nuestras ideologías. Y en eso yo soy muy claro, ¿no? Así me enseñaron a mí la política, ¿no? Entonces, el primer tema, ¿no? Para mí es fundamental porque Trump es presidente de, hasta ahora, la primera potencia mundial económica y militar. Está en caída, está siendo desplazada por los chinos, la República Popular China. Ya eso es una tendencia mundial que debe concretarse, más o menos se calcula en términos económicos y políticos. En 2040, más o menos, China ya pasa a ser la primera potencia dominante en términos de PIB, o sea, Producto Bruto Interno, producción, que es lo más objetivo, ¿no? Porque el PIB, ¿qué cosa te demuestra? El PIB te demuestra, ¿no es cierto? El PIB usa en estos momentos más o menos, porque hay diferentes tipos de medición, más o menos, está en 24 trillones. El PIB chino está más o menos en 20 trillones. O sea, hay una diferencia de 4 trillones, que eso lo va a superar China en el curso de los años. Y eso es el origen de la guerra comercial, ¿no? Para que vean el PIB del Perú, no, el Perú es 0.25 trillones. O sea, no llegamos ni al trillón. Ahí está, para que vean ustedes las dimensiones de la riqueza mundial. El PIB expresa la riqueza de una sociedad. El PIB es el valor total de los productos y servicios finales en una economía durante un año a precio de mercado. ¿Ya? 24. Perú 0.25. Por eso que no somos potencia, ¿no? Seremos potencia cuando pasemos pues el trillón, ¿no? Ahí seremos una potencia regional. Y eso es lo que nosotros desde el partido lo podemos hacer con un gobierno de gente honesta, de gente capaz, de equipos técnicos. Porque la economía no crece por generación espontánea, hermanos. La riqueza, la economía, es la ciencia económica. No es pues un arte, ¿no? La ciencia económica no es un conjunto de artificios. La ciencia económica, los economistas pensamos en forma concreta. ¿Cómo crear riqueza donde no existe? ¿Sobre la base de qué? Fundamentalmente sobre la base de los factores fundamentales en la producción de una sociedad, ¿no? Los factores fundamentales son los recursos naturales, más la tecnología,
más la inversión, puede ser pública, privada, ¿más qué? A ver, ¿quién me dice? Naturales, tecnología, la fuerza laboral, el trabajo, no, le dicen capital humano, no es capital humano, ese es un contrabando ideológico del neoliberalismo. Es una contradicción, porque el capital no genera riqueza, el trabajo es el que genera riqueza, ¿ya? O sea, podemos hablar de trabajo o talento humano, si quieren ustedes, en sus diferentes formas, ¿no? En el trabajo intelectual, en el trabajo científico de creación de conocimiento, de ciencia, de tecnología, o el trabajo manual, el trabajo del obrero, del constructor, ¿no? Recursos naturales, tecnología, inversión, trabajo. ¿Trabajo qué? Calificado, mano de obra calificada. Esa es, ¿no es cierto? Y para mí, más mercados. Sin mercados estamos muertos. ¿Ya? Porque podemos tener la producción más grande que puede haber en el mundo, como tiene China. China tiene ahora un problema de mercados. Porque si se le cierran los mercados, el mercado norteamericano, los chinos tienen más o menos, me parece, dólares más, dólares menos, un comercio, digamos, un intercambio de más o menos de 600 mil millones de dólares con los norteamericanos. Y su balanza comercial es superavitaria para ellos. Lo ha sido siempre desde hace 30 años. Por eso que los chinos han crecido, son una potencia mundial, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está la clave, la clave. ¿Está claro entonces, hermanos? ¿Me escuchan bien? ¿No? ¿Me escuchan bien? Sí, me parece que sí, a ver. Vamos a ver, hermanos. O sea, tenemos un primer punto, Trump, la guerra comercial que se viene, las políticas, la geopolítica norteamericana, qué cosas van a hacer, cómo repercute eso acá en el Perú, ¿no? ¿Cómo repercute en el Perú eso? Entonces, la riqueza de una sociedad es esto. ¿Qué cosa es lo que tiene el Perú? El Perú lo único que tiene son recursos naturales. Esto es lo que tenemos. Están ahí en los socavones, que están allá en los cerros, que están en el mar, donde quieran. Es una riqueza. Tecnología no tenemos, porque el neoliberalismo nos condenó, ¿no es cierto?, a ser parias, a no desarrollar tecnología. ¿Por qué? Porque nos desindustrializó y nos creó un modelo educativo de tipo memorístico. Las universidades se convirtieron en fábricas de titulación, donde no se investiga y la tecnología nace de la investigación. ¿Por qué? Porque yo soy un investigador nato y sé cómo se genera la tecnología. Yo, con mis colegas allá en las facultades de ingeniería intercambiamos ideas. Si no hay una investigación pura anterior, es imposible generar investigación aplicada sobre lo que se basa la tecnología. Y eso solamente se pueden hacer en las universidades públicas, en los institutos públicos. Las entidades privadas, las universidades privadas no generan tecnología, no les interesa a ellos, hermano. Ninguna universidad privada, excepto la católica, donde también estudié yo, pero de una manera marginal, ¿ya? Y siempre financiados por grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque a la mayoría de empresas, de universidades privadas, les interesa solamente tener profesores de pizarra y tiza o plumón, y jamás van a implementar laboratorios, van a implementar, digamos, equipos tecnológicos en las universidades. Todo es memorístico en 5 años y te dan un cartón. El negocio de ellos es cobrarle, ¿no es cierto?, las pensiones durante los 5 años, un promedio más o menos de, así grosso modo, ¿no es cierto? Son pensiones que te llegan al año más o menos 15.000 por 5, te sacan un promedio de 100.000 soles
Y eso es, con los gastos adicionales, 200.000 soles te cuesta una carrera acá en el Perú. No les interesa generar ciencias. O sea, la ciencia está en la universidad pública, donde también la investigación ha decaído, ¿no? Por falta de presupuesto, por falta de no hay investigadores, porque la investigación necesita dedicación, necesita tiempo, necesita financiamiento, necesita líneas, necesita equipos, necesita laboratorios. Inversión. Tenemos poca inversión pública porque la inversión nuestra, lo que podríamos capitalizar a través de excedentes del 100% del pastel, ¿no es cierto? Si esta es la riqueza del Perú, este es el 100%, solamente se queda en el Perú un 20%. El 80% se va al exterior. Es imposible, pues, hacer política de inversión, ¿no? Con dinero público. Entonces, ¿quién hace? Nos roban este dinero, ese 80%, y luego eso regresa como préstamos. O sea, nos roban y nos devuelven como préstamos. A través de los bancos, a través del Fondo Monetario, de los órganos internacionales. Inversión, fuerza laboral, tenemos 80% informales, 20% fuerza laboral formal, pero a esa fuerza laboral le falta calificación, hay que tecnificarla. ¿Y dónde se tecnifica? En los institutos superiores y en las universidades. O sea, hay que hacer una reforma educativa total, general, integral. Si es que queremos desarrollar el Perú, ¿no? Y finalmente el problema de mercados, ¿no? El problema de mercados está en función de los tratados, los acuerdos que tengamos, ¿no? Porque solos, como piensan Tauro Malas, el nacionalismo tiene ese problema, ¿no? De cerrarse, de encapsularse. Ningún país ha logrado desarrollarse si es que se encapsula. Todo país tiene que comerciar con otros. El problema es cómo comercias, cómo te relacionas económicamente. Y ahí está el problema, por ejemplo, el problema de Trump es un problema de mercados. Estamos hablando de Trump, punto uno. El problema de los norteamericanos no es un problema de recursos naturales porque ellos se roban los recursos naturales de todo el mundo. A nosotros nos han robado los minerales, en la época pasada nos robaron el petróleo, a Venezuela le roban el petróleo, y así por el estilo. El problema de ellos no es la tecnología, porque tienen tecnología, porque las grandes corporaciones invierten, pagan a las grandes compañías tecnológicas para que desarrollen, porque les interesa generar tecnología para hacer nuevos productos, porque el capitalismo no subsiste, no sobrevive, si es que no tiene cada año producción que se renueve. Ahí entra la teoría, hay una teoría de Schumpeter, ¿no? Que se llama de la obsolescencia programada. Por ejemplo, estos aparatos ya están obsoletos. Al primer año este aparato se convierte en obsoleto, porque ellos le agregan, desarrollan algún tipo de componente que le da, por decirles, mayor velocidad, o le da, digamos, mayor capacidad. Por ejemplo, estos iPhone con 1 tera, o estos celulares de 1 tera de disco duro, ¿no es cierto? O con una velocidad RAM superior, 12, 24. Entonces este aparato ya no sirve al siguiente año. Entonces ahí hay una necesidad, ¿no? del capitalismo de producir cada año, de generar alguna innovación. Porque si no se estancan, entonces la gente no le va a comprar el mismo producto. Y para eso se usa el marketing. El marketing te crea necesidades, te genera necesidades.
Lo mismo sucede con los carros, sucede con todos los bienes que existen en una economía, ¿no? Entonces, ellos tienen tecnología. Esta es la fortaleza de los norteamericanos, ¿no? Eso está clarísimo. La tecnología. Tienen inversión, tienen dinero, porque tienen la imprenta del mundo, pues tienen la imprenta de dólares. Y además porque ellos, a raíz del tratado de Bretton Woods, ¿no es cierto?, de 1945, crearon el dólar como moneda de intercambio mundial, ¿no? Entonces su fortaleza está ahí y tienen todos los organismos internacionales, fundamentalmente económicos, para dominar el mundo. Tienen el Banco Mundial, tienen el Fondo Monetario Internacional, a través de lo cual dominan a los cerca de 190 y tantos países que existen, excepto China, excepto Rusia y esos dos países sobre todo, que están fuera de la dominación norteamericana. O sea, ahí está la fortaleza de los gringos, ¿no? Y tienen mano de obra calificada, tienen esa mano de obra preparada, ¿no? Especialmente. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Si hacemos análisis FODA, ¿no es cierto? Hacemos análisis FODA acá. Es un análisis elemental, ¿no?, que se desarrolla en las universidades, sobre todo en las carreras de ciencias administrativas, ¿no?, de ciencia de la gestión, yo le llamo, ciencia de la gestión. La gestión es mucho más que la administración. La gestión es creativa, ¿no? La gestión es innovadora. La gestión es mucha imaginación, ¿no? La gestión nos lleva a la eficiencia, no a la eficacia. La eficiencia es lo mejor. Con los mismos recursos puedes obtener resultados óptimos. O sea, la optimización en el sentido paretiano es lo que te da a ti la capacidad de ser un país innovador, un país desarrollado. Y eso es lo que ha perdido Estados Unidos. La crisis norteamericana fundamentalmente es una crisis de obsolescencia tecnológica. Es una crisis de desindustrialización. Es una crisis de economía parasitaria. Es una crisis de economía de derroche, ¿no? La economía de la guerra se llama eso, ¿no? Y tiene problemas, pues, de tipo social, ¿no? El liberalismo lo ha llevado a eso, ¿no? O sea, es una situación de anarquía, ¿no?, donde se mezclan las drogas con la migración, con las mafias. Entonces, esto es Estados Unidos hoy. No tienen capacidad innovadora. Los chinos lo han superado. Los chinos han copiado y los han superado. Sus productos son muy caros. Un iPhone, un teléfono, $1,200 o mucho más. Un teléfono chino con las funciones similares, no iguales, similares, $500, $400. Y hay teléfonos chinos más baratos, ¿no?, de $100. Ahora consigues teléfonos móviles de $50. Es imposible, pues un carro, un auto eléctrico, no, chino, $20,000. Un auto eléctrico, hermanos, un auto eléctrico de última generación. Un auto alemán eléctrico, un auto norteamericano eléctrico, $60,000, $70,000. Compara, pues. Esa es la razón de la crisis, ¿no? Auto chino, $20,000. Estoy dando precios referenciales, ¿eh? ¿No? Para efecto auto norteamericano, auto europeo, alemán, ¿no es cierto? Más o menos $60,000. Hay una diferencia, pues. ¿De dónde? ¿Por qué el auto chino cuesta 20,000 y por qué cuesta el auto americano 60,000? Le regalo mi libro, si es que me dicen en un minuto, cierro. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si el producto es casi similar. Y en la teoría económica, digamos, son productos sustituibles.
son productos similares. ¿Por qué el auto chino, por qué el auto norteamericano tiene esa diferencia de precios? Teniendo la misma posibilidad. ¿Ya? No es oferta y demanda. Esa es la teoría neoliberal. No, no. No es oferta y demanda. Porque la oferta y demanda no te genera, ¿no es cierto? Riqueza. Lo que te genera es especulación. Es el modelo de suma cero. La mano de obra es un factor secundario. Es importante, pero no es secundario. ¿Ya? Los aranceles no, los aranceles son impuestos que se colocan al producto para encarecerlo, pero al final lo paga el consumidor porque el empresario lo traslada al consumidor. Hermanos, listo. La razón de esto es la capacidad de innovación, ¿no? Esto se llama el conocimiento que no existe, ¿no es cierto? El conocimiento que no existe y que algún sabio, alguien, digamos, lo encuentra, ¿no? Lo patenta y alguna empresa lo compra o se apropia o piratea. ¿Ya? Acá está la explicación, la innovación. Cuando las sociedades no son innovadoras, se estancan. Y eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, hermanos. ¿Ya? Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. ¿Por qué se ha estancado la sociedad norteamericana? Porque el año 45 ellos eran la sociedad innovadora por antonomasia en Occidente. Entonces se convirtieron en dueños del mundo. Habían ganado la guerra, le habían dado dinero a las Alemania, las potencias europeas, Alemania, Italia, Japón, Francia, Italia, para que reconstruyan su guerra. O sea, ese dinero vino de la maquinita, ¿no es cierto? ¿No? Que Estados Unidos usó con su imprenta, ¿no? Es el mismo modelo que usó Hitler, ¿no es cierto? Con su banquero. Acuérdense ustedes del banquero de Hitler, ¿no? Es un modelo que tiene raíces keynesianas. O sea, hay un fuerte componente del gasto público que es inversión pública, no es inversión privada, porque los países están quebrados. ¿Quién se va a querer meter en un negocio de reconstruir un país? Porque va a ganar poco. Los empresarios privados entran donde hay una rentabilidad mínima de 30%. Y acá la rentabilidad era mínima, 5 o 10%. Entonces ellos tenían la máquina y comenzaron a imprimir dólares. Ahí arranca el problema de hoy día, ¿no? ¿Cómo financiaron la reconstrucción de Alemania, de Italia, de Europa? Por eso que ellos son dependientes, son satélites de los norteamericanos. Los norteamericanos le dijeron, no, nosotros te damos el dinero para la reconstrucción, pero tú te pones de rodillas, nos obedeces, la OTAN, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todo lo vamos a manejar nosotros los gringos. Bueno, ellos tuvieron que aceptar, no tenían otra posibilidad, ¿no? Estaban contra la espada y la pared. ¿A quién le iban a pedir? ¿A los rusos? ¿A los soviéticos? No, pues. Si los soviéticos no tenían esa capacidad tecnológica ni... Entonces, la innovación es fundamental en una sociedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? En 45, los gringos comenzaron, dominan el mundo, entonces se ingresa acá, ¿no es cierto? Estos ingresan bajo el modelo keynesiano, ¿no es cierto? De que el gobierno tiene que hacer gasto público para incentivar la producción. Si los empresarios no quieren invertir, tiene que ser el Estado, pues, carreteras, obras públicas, hidroeléctricas. Porque el empresario privado no quería invertir, veía riesgos. Entonces invertía el gobierno, pues, crece el presupuesto para dar qué cosa, dar bienestar, para dar mayores condiciones. Las fábricas reparten mayores
beneficios a los trabajadores. Entonces, es la única forma como podían parar al comunismo, ¿no? En esa época, para estar en una guerra, ¿no? Entonces, estas sociedades capitalistas son sociedades capitalistas, ¿no es cierto?, de en cierta medida, sociedades capitalistas de distribución parcial de la riqueza, ¿no? Si ustedes quieren. ¿Eso qué significa en términos así muy simples? Que de la riqueza que hay en una sociedad, el capitalista antes del 29 tenía, por decirles, el 90% y los trabajadores tenían el 10%. Cuando termina la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, este es el modelo fundamental, hermanos. Este es el modelo de distribución de la riqueza de una sociedad. Entonces, a partir del 45 dice, no, hay que dar ciertos beneficios a los trabajadores para que no haya revolución comunista. En Estados Unidos, por ejemplo, esto se reduce, ¿no? El 70% y 30% para los trabajadores. Se le da acciones en las fábricas, en las compañías a los trabajadores. Lo mismo sucede en Alemania. O sea, del modelo 90-10 pasa al modelo 70-30. Entonces, esto es lo que genera la crisis juntamente con la crisis del petróleo en 1970, ¿no? Ahí aparece, ¿no es cierto?, la crisis y por qué aparece el neoliberalismo. Los capitalistas no aceptaban este modelo. ¿Por qué? Porque están perdiendo 30%. Porque este 30% está representado por empresas públicas, empresas estatales. Entonces ellos implementan, toman el poder, financian a los partidos, se implementan el modelo de privatización, el modelo que ustedes ya conocen. ¿Para qué? Para regresar a un modelo del 80-20, ¿no? Ese es el modelo en estos momentos. O sea, el problema mundial, el problema de las sociedades capitalistas en el mundo y en el Perú es el problema de la distribución de esto. Este es el problema que explica la crisis económica mundial y la crisis política, hermano. En el Perú ese es el modelo, ¿no? Los empresarios quieren tener el 90% y el 10% dejárselo a los trabajadores. Los trabajadores quieren el 50-50. Si se implementa el modelo 50-50, ¿quién va a perder? Va a perder, evidentemente, va a perder no en el sentido propio de la palabra, sino en el sentido cuantitativo. Va a perder utilidades, va a perder ganancias, es la palabra, ¿no? El empresario, en lugar de ganar 90%, solamente va a ganar 70%. Entonces, por eso utiliza el Parlamento a los congresistas, ¿no?, para tener leyes de exoneración tributaria y con eso recupera la utilidad que pierde, la ganancia que pierde. Entonces, el problema de los norteamericanos se ha complicado acá. Es un problema de obsolescencia, sus productos no son tan innovadores y son muy caros. ¿Por qué son muy caros los productos norteamericanos? Por el problema de la mano de obra. El problema de la mano de obra. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, el salario más o menos, dólares menos, más o menos está en un promedio de $15 la hora. O sea, el jornal, el salario diario sería $120. Y al mes sería más o menos $3.600. O sea, un trabajador promedio, hermanos, en Estados Unidos, promedio estoy hablando, otros ganan más, otros ganan menos. $3.600 mensuales. Eso equivale 14.000 más, esto en soles, esto equivale a 14.200 soles más o menos. Este es el problema de los norteamericanos. ¿Ya? Este es el problema de los gringos. Y el problema de la innovación. El problema, esto de acá, más esto, explica el estancamiento de los norteamericanos. A eso se agrega el problema de la desindustrialización.
en Estados Unidos, porque los globalistas con Biden a la cabeza y todos los demócratas están financiados por otro bloque capitalistas de corporaciones en Estados Unidos. Trump representa a otro bloque de corporaciones. Entonces ellos dijeron, ¿no? En Estados Unidos, mi rentabilidad por mis inversiones, si yo pongo una fábrica en Nueva Jersey, si pongo una fábrica en, no sé, en cualquier ciudad, en California, yo tengo que pagar $3.600 al trabajador. Si yo lo pongo en China, ¿no? Para fabricar las mismas zapatillas Adidas, ¿no? Si yo pongo la misma fábrica en China, ¿no? Yo no voy a pagar $3.600. Supongan ustedes así, en términos muy gruesos, ¿no? Pagaré $1.000 el salario. Entre 1.000 y 3.600 hay una diferencia, pues $2.600. Entonces, estos 2.600 es la razón de ser, de por qué los norteamericanos, por qué los alemanes, por qué los ingleses, por qué los italianos se llevan las fábricas a China o a Vietnam ahora. Es una rentabilidad bruta, es una ganancia sin hacer nada, solamente por tener tu fábrica en China. Porque el producto es el mismo, el producto es esto, el producto es esto, este producto es el mismo, pero este producto no lo fabricas tú en Estados Unidos. Este producto los vas a fabricar en Pekín, en Shanghái. Y solamente tienes que pagar $1.000 al trabajador. Acá le vas a pagar $3.600. Vean ustedes la diferencia. Inclusive hay economías donde le pagas $500, como en Pakistán, como en Indonesia, ya hay semi-esclavitud. En el Perú, tú pregúntate, sueldo mínimo, 1.100 y pico. ¿Cuántos dólares representan eso? No llega ni a $300, me parece. Los chinos, ¿no es cierto? Dejaron que entren los norteamericanos a su país, los degravaron de muchos impuestos con la condición siguiente, ¿ya? Ahí hablan de que hacemos, en Estados Unidos hacemos cosas de calidad, no de baja calidad como China. Bueno, ese es un punto de vista, ¿no? Estudia las 4 estrategias de Porter, que era un profesor de Harvard, ¿ya? Ese es el mismo argumento, ¿no? Del producto alemán, que el producto alemán, me acuerdo, hasta el año 50, era el mejor producto, ¿no? Tenía buena calidad, que era duradero. Eso ya pasó la historia por necesidades del sistema. La obsolescencia programada. Lean a Schumpeter, que es un economista famoso. Ahí les habla se llama destrucción creativa. El capitalismo moderno está obligado, ¿no es cierto?, a tener que programar la obsolescencia de sus productos si quiere sobrevivir. Y tiene que renovar continuamente su tecnología, su capacidad. ¿Ya? Entonces, evidentemente ellos no van a venir al Perú. Ellos no van a venir al Perú por una sencilla razón, porque los gringos se van a Estados Unidos por el mercado. El Perú es una ridiculez, pues son 34 millones. Van a hacer una fábrica en el Perú, ¿para qué? Si ellos van a China o van a la India, ahí tienen 1.500 millones, un mercado grande. Esa era la condición. Yo entro a China, pero tú dame el mercado. Y eso es lo que los chinos tuvieron que aceptar, ¿no? Yo entro a la India, 1.550 millones.
¿Ustedes creen que los gringos van a poner fábrica de carros acá? Su rentabilidad es mínima, su mercado es mínimo. Acá hay que crear otro tipo de políticas de desarrollo industrial, que será materia de otra conferencia, hermanos. Ya, esa es esa es la razón, hermanos. Dejen que digan lo que quieran los troles, hermanos. Son gente descerebrada que lo que quiere es perturbar, digamos, es gente tan incapaz, es gente que no tiene criterio, digamos, racional, lógico para entender las cosas, ¿no? No han leído, hermanos, esta gente no ha leído ni siquiera este libro y acá paso ante este hecho, ¿qué cosa es lo que ha hecho Trump? Miren, si siguen así con este modelo, China el 2030 los ha podido prácticamente superar. Entonces, Trump cree erróneamente que el problema se ha generado por la política desindustrializadora de los globalistas. ¿Por qué? Porque los globalistas le dan mucho más importancia a la cuestión financiera, a la cuestión del negocio de préstamos, del cobro de intereses. Ese es el negocio para un globalista, para un financiero. Entonces, Trump no entiende, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos no producimos los carros, los Ford, los Chevrolet y los vendemos acá, en Estados Unidos, y cerramos los mercados para que no entre producción china? Es que el mundo no se maneja así. Tú no puedes cerrar la economía de un país y decir solamente voy a producir los productos con mis trabajadores, como piensa Antauro Humala, solamente para que consuman los 35 millones. No llegamos ni a la esquina, hermanos. Nosotros tenemos que ser una potencia exportadora. Porque si no somos potencia exportadora no tenemos viabilidad. Y para ser potencia exportadora tenemos que generar innovación, incentivos, generar cuadros técnicos, generar una nueva clase de empresarios, porque los empresarios que tenemos son empresarios rentistas, son empresarios parasitarios. No son empresarios creativos, innovadores, son parásitos que viven del presupuesto público. Eso es lo que mucha gente no entiende. Todos los que están en la CONFIC, todos los que aparecen en la televisión como supuestamente empresarios, ¿ustedes creen que los 4 bancos acá en el Perú, el Banco de Crédito, el Banco Interbank, Continental y el Scotiabank, estos 4 bancos que son los que tienen, es el cártel de bancos en el Perú, podría sobrevivir en Estados Unidos? No sobreviven, hermanos. Quiebran automáticamente, porque ahí no tienen la rentabilidad que tienen en el Perú, porque acá están protegidos por Julio Velarde, por el BCR, por las tasas de interés, por los gastos que ustedes pagan de tarjeta y una serie de cosas. O sea, el negocio bancario y financiero en el Perú es un negocio agiotista, de especulación. Es el parasitismo financiero, hermano. No generas por tu innovación, sino genera porque estás protegido por una ley de bancos que te da a ti, a los 4 grandes cárteles, esa posibilidad de cobrar lo que te da la gana como intereses. Y el cliente acá en el Perú es esquilmado, ustedes no se dan cuenta. Viven para pagar deudas, para tener 1 o 2 tarjetas con las que pagan la otra tarjeta. Es un gran carrusel esto. Entonces, esos bancos no durarían. Entonces, Trump cree, ¿no?, el nacionalismo que va a fabricar el MAGA, ¿no? Make again Green American, o sea, hacer de América otra vez grande. ¿Estados Unidos alguna vez fue grande? Sí ha sido grande en la década del 40, 50, hasta el 60, porque en el 60 comenzó a perder los japoneses.
los apabullaron con su producción, con los carros. Eran mucho más innovadores los japoneses. Venían de una guerra donde fueron derrotados, donde le metieron dos bombas atómicas, y el espíritu de revancha de los japoneses se extendía a la actividad empresarial. O sea, los japoneses fueron los primeros, antes que los chinos, que se metieron al mercado norteamericano. Los japoneses lograron meter mercancía, digamos, mucho de mayor calidad que la producción americana, porque la producción americana es parasitaria, no es la de antes. Y luego han entrado los chinos, ahora entrarán los hindúes, pero le van a cerrar. Entonces, si cierran, viene la gran paradoja, ¿no? La gran paradoja. ¿Cuál es la gran paradoja? Y este es el cuadro. Este es el cuadro, ¿no es cierto?, actual. Estados Unidos está en decadencia económica por la obsolescencia tecnológica, por la desindustrialización, por la economía parasitaria y por la suerte de anarquía social que existe. Su economía es una economía de derroche, no una economía de guerra. ¿Ustedes creen que las guerras son gratis? El presupuesto de Estados Unidos, miren, si el PIB, si la riqueza anual de los norteamericanos, más o menos de 24% su presupuesto, el presupuesto de los gringos, una cosa es el PIB, no confundan, Producto Bruto Interno, la cantidad total de bienes y servicios producidos por privados, públicos y todos en una sociedad, 24 trillones, su presupuesto, el presupuesto general federal, más o menos dólares más, dólares menos, llega a un promedio de 5 trillones. 5 y punto, casi a 6. O sea, es más o menos el 25-30% del presupuesto del PIB. Y su déficit más o menos está cerca de 900.000 millones de dólares. Pregunta, ¿no? Este presupuesto es el que financia la guerra en Ucrania, es la que financia en la guerra en Israel, en Palestina, y todas las guerras que hay en el mundo. Con ese presupuesto se sustenta, ¿qué cosa? Las cerca de 280 bases militares que hay en todo el mundo, toda la tropa norteamericana, y eso cuesta, pues, hermanos. Y eso más o menos son cerca de 2 trillones de dólares. ¿Quién paga eso? ¿Lo pagan los extranjeros? No, eso lo paga el propio pueblo norteamericano de sus impuestos. Y otra parte viene del endeudamiento. Es increíble, hermanos, es increíble. Estados Unidos, que ellos tienen esta riqueza y su deuda, la deuda pública norteamericana, en este momento está bordeando ya los 40 trillones, por decirlo. O sea, produce 40 y debe 24 y produce 40, y su presupuesto es de 5. Es una locura. Debes 40 trillones y produce 24. ¿Y cómo vas a seguir financiando las guerras? ¿Y cómo se financia la guerra? Con la emisión, pues, con la emisión, con la imprenta. Tú pagas los cohetes, pagas los aviones, pagas las balas, pagas los tanques con estos billetes. Y esto lo fabrican ellos. Con esto sostienen el complejo industrial militar. Más o menos producción de cerca de 300.000 millones de dólares. Para la guerra, no para generar vida. Entonces, eso te está generando un déficit fiscal, ¿no? Déficit fiscal. La regla que dice, no, el déficit fiscal no debe ser mayor del 3%. El déficit fiscal está cerca de 5.5 o 6% del presupuesto. O sea, el presupuesto desfinanciado.
Entonces, Trump se da cuenta, esto es insostenible. Entonces, ¿qué cosa va a hacer frente a eso? Entonces, ahí están las medidas ejecutivas que dio, ¿no? Medidas ejecutivas dadas por Trump, órdenes ejecutivas. Vamos a leer la parte económica para luego ver la parte de migraciones. Ya, reforma del gobierno. Para eso ha creado un departamento de eficiencia gubernamental, ¿no? Se lo ha dado a quién, a jefaturado al millonario, a Elon Musk, al sudafricano. ¿Qué cosa busca ese departamento? Austeridad. Hay que reducir el costo del gobierno, es decir, reducir el déficit fiscal. ¿Lo va a poder hacer? Imposible. Imposible. Porque va a tener la oposición del otro partido y de la mayoría pues, de empleados del gobierno, ¿no? Que ahí viene el sueldo del Estado. De congelación de los contratos federales. ¿No? Trump ha prohibido, digamos, contratar personal federal, salvo el ejército. ¿Ya? Y después ha comenzado a recortar, ¿no? A recortar financiación. Por ejemplo, se ha salido de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos aportaba ahí más o menos el promedio un 20% de la financiación, más o menos cerca de 200 millones de dólares a la OMS. O sea, ya no va a aportar, ya no va a dar dinero. Ha prohibido que por el momento transfieran dinero a otros países, a Ucrania. Por eso se va a precipitar la victoria rusa. Porque sin financiamiento, sin ayuda norteamericana, ¿cómo vas a pagar la tropa? ¿Cómo vas a pagar los tanques? ¿Cómo vas a pagar la logística? Porque la guerra la han estado financiando los norteamericanos. Entonces, en economía está declarando la austeridad. Porque tiene este hueco, pues que tiene el déficit fiscal que cerrar, si no se sigue hundiendo. Entonces, ¿cuál es la salida? Le está hablando mercados. Entonces, la salida es recurrir a una política ortodoxa, ¿no? del siglo XVII. ¿No? La política de mercado, la política económica es una política proteccionista. Y en el proteccionismo lo que se utiliza fundamentalmente son los aranceles. ¿Qué cosa es un arancel? Arancel es una carga que grava la importación de un producto extranjero. O sea, ¿cuál es el efecto? El efecto del arancel es incrementar el precio del producto. Teóricamente es una barrera, ¿no? Al ingreso de mercancías. Si incrementa el precio del producto, o sea, encarece el producto extranjero. Por decirles un ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean cómo juegan los aranceles. Que es el instrumento que Trump quiere hacer, pero le va a hacer el tiro por la culata, acuérdense de mí. Los economistas que saben de economía saben perfectamente los efectos de cualquier medida que se tome, hermano. Un aumento del sueldo mínimo, un aumento de la tasa de impuestos, de la tasa de interés, tiene un efecto. Si un auto chino hoy, ¿no? Eléctrico, ¿no? Supóngase, cuesta $20,000 frente a un auto norteamericano, promedio, ¿no? Eléctrico, ¿no? Que te cueste $40,000. Norteamericano o japonés o alemán. O sea, estrategia de Porter, ventajas, se llama ventajas competitivas. ¿Cuál es la estrategia más fácil de un empresario cuando quiere conquistar un mercado? Pues de nichos, no, nichos es muy trabajoso. Liderazgo en costos. Liderazgo en costos. Entonces tú tienes un producto más o menos bueno, similar al producto norteamericano, pero el carro chino cuesta $20,000 y el auto norteamericano 40,000. Evidentemente, pues si los chinos ofrecen su producto en el mercado norteamericano, los chinos van a barrer, pues acá, se supone que se critica a la Ford, Chevrolet,
Y acá están, no sé, los carros que fabrican el Changué, no sé, los chinos, Chang'an. El norteamericano, por una cuestión, eso se llama decisión del consumidor. Si los productos son similares, si cumplen las mismas funciones, cualquier consumidor va a elegir el producto que tenga menor precio. Entonces los chinos han entrado con liderazgo de costos y han logrado, pues, han logrado barrer al producto norteamericano, ¿no? Al producto nativo. Tienes dos productos. ¿Cuál prefieres? Cumplen la misma función, este o este. Este cuesta 20.000, este cuesta 40.000. Pero hacen la misma función, no, yo prefiero el de 20.000. Entonces, si sigue así, sin hacer nada, Trau, evidentemente los chinos se lo van a comer completo, pues, hermanos. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo paro, digamos, esa oferta china? ¿Cómo paro esa producción china? ¿Cómo los detengo ellos? La única forma es aplicarle aranceles, ¿no? O sea, encarecer el producto. Si yo le aplico un arancel de 50%, por decirle, el producto chino ya va a costar 20 más 10, ¿no? Más 10.000, sería el producto chino sería 30.000 dólares. ¿Ya? Y si le aplico un arancel del 100%, que es lo que quiere hacer este Trump, si le aplico un arancel del 100%, el producto chino costaría 40.000 dólares. 20 más 20, si le aplico 100% de arancel, 20.000 más 20.000 sería 40.000. O sea, el producto chino en el mercado costaría 40.000 dólares, que es similar, ¿no es cierto?, al precio del producto americano. Pero acá hay un problema. 40.000 dólares no es el precio real del producto. En realidad, el producto cuesta 20.000, sino que el gobierno le está poniendo un arancel de 20.000 dólares adicionales. Estos 20.000 dólares se lo va a llevar el gobierno. Y con eso quiere financiar el déficit fiscal. Pero eso es totalmente perjudicial. ¿Para quién? Para el consumidor. Porque el consumidor es el que va a pagar ese sobreprecio. Porque los chinos van a hacer fácil, ¿no? Trasladan el arancel al costo del producto y generan un producto mejor tecnológicamente, y entre dos productos que valen lo mismo, la gente el consumidor, es psicología del consumidor, va a elegir el producto que le ofrezca mucho más posibilidades alternativas. Fíjense lo que va a pasar. Aranceles de política de Trump. Si coloca los aranceles Trump 30, 50, 100, la locura que se le ocurra, va a subir los precios, ¿no?, de ese producto. Entonces, el consumidor va a decidir. China tendrá un efecto negativo sobre su venta en Estados Unidos, puede caer en 20, 30%. ¿Qué es lo que va a hacer China? El que va a pagar el precio es el consumidor. Miren, para los chinos la Biblia no es el libro rojo de Mao Zedong, es esto de acá. Smith. Y esa política de Trump es totalmente antiliberal, hermano. Una política que aplicaban los mercantilistas, estamos hablando de 1700, hermano. Obsoleta, ¿no? Dice acá, no producir en casa lo que cuesta más caro que comprarlo en el exterior. Ese es el axioma del libre mercado. No producir en casa, o sea, no producir en el país lo que cuesta más caro que comprarlo en el exterior.
tiene que usarse la industria por un camino que le proporcione más ventajas. Miren lo que dice acá, esto pues es liquidador, hermano. Acá yo no soy liberal, pero estoy haciendo pues una interpretación de liberal, ¿no? Auténtico, es fuente primaria. Cuando un país, dice, extranjero, como China, por ejemplo, nos puede ofrecer una mercancía, un producto en condiciones más baratas que nosotros, o sea, que Estados Unidos o Inglaterra en esa época, que más barata que nosotros podemos producirla, será mejor comprarla que producirla en el país. Será mejor comprarla en el extranjero que producirla en el país. Estas mercancías se deben comprar más baratos en el mercado extranjero y no fabricarlas en el propio país. Lo que va a pasar ahora, dice, son tan grandes las ventajas que un país tiene sobre otro, China sobre Estados Unidos, en ciertas producciones, que todo el mundo reconoce cuán vano resultaría luchar contra ellas. O sea, están luchando en vano contra los chinos. Eso lo dijo en 1776 Adam Smith. ¿Sería razonable prohibir la introducción, o sea, la importación de producto extranjero solo con el fin de fomentar la producción nacional? Fíjese la gran pregunta que se hace. ¿Es razonable prohibir la importación y producción de productos extranjeros con el fin de fomentar la producción nacional? Esa es la gran pregunta en la economía moderna, hermanos. Dice que las ventajas que tenga un país sobre otro no tiene mayor relevancia. Lo importante es, dice, si una nación posee ventajas, China posee ventaja tecnológica, posee ventaja de mano de obra y ventaja de mercado. Si un país posee tales ventajas y otra carece de ellas, Estados Unidos carece de esas ventajas. En Estados Unidos el salario era $3.600 al mes. En China, $1.000, $900. Es una ventaja natural de los chinos. Su mano de obra es mucho más barata, sobre todo su capacidad de innovación. La innovación en China es mucho más barata que en Estados Unidos, porque la innovación la financia el Estado en las universidades públicas. Dice, si una nación posee estas ventajas y otra carece de ellas, siempre será más ventajoso para la nación, es decir, el país nacional, comprar en el país extranjero que producirla por su cuenta en el país. Fíjense, esto se llama libre mercado, hermanos. Ya, esto se llama libre mercado. Este es el ABC. Dice acá. Respecto a los gravámenes. Dice que los gravámenes que se ponen a la producción extranjera son perjudiciales para el consumidor nacional. Dice, porque les obligas a pagar un producto mucho más caro. O sea, el perjudicado es el consumidor. ¿Ya? Entonces, ya dice, ¿por qué es necesario, dice, introducir el libre mercado? Dice, ¿no?
que solamente se oponen a ello los prejuicios de los intereses privados de unos pocos empresarios. ¿Ya? Ese es esto es libre comercio. Y contra el libre comercio, que los chinos socialistas, como quieran llamarlo ustedes, los chinos son los impulsores hoy. Este es su libro de los chinos, del libre mercado. O sea, todos los países tienen que abrir sus mercados para que entre la producción china. Entonces los norteamericanos, los chinos están siguiendo esto, ¿no? La lógica deberían admitir. Entonces Trump está respondiendo aranceles. No, chino, yo no quiero prohibirte que entres, pero te voy a poner aranceles, impuestos a la importación. Entonces acá el que sale perjudicado es el consumidor. Pregunta, ¿Estados Unidos, Trump, va a poder parar el ingreso de productos chinos, de carros chinos? No lo va a poder parar. Porque lo que se viene ahora es una guerra comercial. Bueno, Estados Unidos grabó 50, 100% de arancel. ¿Qué van a hacer los chinos? Van a hacer lo mismo con los productos norteamericanos allá en China. Y se desata la guerra comercial. Y en una guerra comercial se decide de dos maneras. Se decide con guerras militares, así como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra por mercados, ¿no? O se decide mediante, hoy ya no se puede usar ese medio, sería una guerra nuclear. Se decide por la capacidad que tengas tú de tener un bloque económico que te pueda, a ti, país, China o Rusia, que te pueda a ti apoyar para hacer lo que se llama sinergias económicas. O sea, modificar los circuitos de comercialización mundial. Y para ello es fundamental terminar con el dominio del dólar en el mercado internacional, crear una moneda paralela a una moneda BRIC, y con eso los gringos están perdidos. Al aparecer la moneda BRIC, los gringos automáticamente van a caer al foso, porque ya no se necesita usar esta moneda para el intercambio comercial. O sea, en el mediano plazo, los chinos y el BRIC van a ganar esta guerra. Los propios norteamericanos, si Trump aplica los aranceles, lo van a repudiar. Va a crecer la inflación, porque tú, al aumentar los precios del producto, ya no te cuesta 20.000, vas a pagar 40.000 y estás generando inflación. Se subirá la inflación 3, 4, 5, 6%, 7%. Entonces los gringos van a irse contra Trump. O sea, está contra la pared. No puede hacer eso, porque los efectos son devastadores, hermano. Para que la inflación caiga, porque la inflación americana ha estado en 8, 9%, está ahorita en 2%, me parece. Han tenido que hacer una suerte de deflación, han tenido que ver la forma de bajar costos de cierta producción, porque en esa situación no hay otra posibilidad. O lo que ha hecho Milei en Argentina, ¿no? Ha secado la economía, ha reducido, digamos, los créditos para que la gente saque su dinero de los colchones, ¿no? Y está viviendo ahora, lo mismo está pasando en el Perú. Es mala política, hermanos, liberar CTS, es mala política liberar fondos de AFP, porque está acabando con tu ahorro, con tu reserva futura. Lo que tiene que hacerse, hermano, es incrementar los sueldos y salarios. Esa es la salida. Algunos dirán, tiene efectos inflacionarios. Parcialmente. Pero lo único que va a reducir es esto, ¿no? Cuando tú generas, si hoy en el Perú la rentabilidad, ¿no es cierto? El empresario se lleva 85% de la torta y el trabajador solamente gana 15%, lo único que tiene que hacer un gobierno para no generar mayor complicación es reducir la torta, ¿no? Que el empresario gane 75% y el trabajador se lleve 25%. Esta es la justicia humanista.
trasladar, ¿no es cierto?, el ingreso al trabajador y reducir la utilidad. Pero eso no van a querer, pues por eso tienen sus empresarios en el Parlamento. Los empresarios tienen sus parlamentarios en el Congreso. ¿Por qué? Porque los empresarios piensan al revés, ¿no? Ellos quisieran tener 85, 90, 95 y dejar al trabajador 5%, o sea, eso se llama esclavitud laboral. Y si haces eso, no va a haber, pues hermanos, paz en el Perú, va a haber conflicto, va a haber mucho más delincuencia, va a haber mucho más desempleo. Entonces, si tú generas acá una relación más simétrica, va a haber menos conflicto, va a haber más trabajo, va a haber menos delincuencia. Y si llegamos al óptimo que yo digo, ¿no es cierto?, en el MPC va a ser 50% y 50%, entonces acá la conflictividad laboral va a bajar la delincuencia. El Perú va a estar mucho mejor. Ese es el camino, hermanos. Ese es el modelo así resumido, los tres modelos. El modelo de esclavitud y de sobreexplotación, el modelo medio y el modelo humanista. Esto es lo que nosotros queremos. Bienestar para la mayoría. Termino ya. Esto de acá es una política, ¿no? Estoy hablando en términos económicos. La segunda política, ¿no es cierto?, que atormenta a Trump, esta es la primera. La segunda es esta, ¿ya?, la política migratoria, que está amarrada a esta política. Yo le escuché a Trump decir una frase bastante sofística, ¿no?, falaz, ¿no? Dice, el origen, la causa de que los países de América Latina sean pobres, la causa por la que migran, ¿no?, los colombianos, venezolanos, peruanos, mexicanos, hacia Estados Unidos, es por la corrupción de los gobiernos. Por eso que se van. No, eso es una verdad a medias. Ese es el 20% de la verdad. Y acá tiene que ver eso, punto 2, con la política de migraciones, ¿no? Hay una avalancha de migraciones, ha crecido, no solamente en Estados Unidos, es a nivel mundial, ¿no? ¿No? Sur, norte. Sur, norte. ¿Por qué, pregúntate tú, por qué los sudamericanos quieren irse al paraíso? O sea, Sudamérica, Norteamérica. ¿Por qué los negritos de África, los asiáticos, los musulmanes quieren irse de África, de Asia, si quieren ir a Europa, Alemania? ¿Cuál es la razón? Trump dice que eso es por la corrupción. No, es una explicación parcial. La razón fundamental de la migración es esta. Es un factor de desigualdad, de saqueo de los recursos naturales, de las guerras, de la corrupción. Y hay otras más, pero fundamentalmente es esto de acá. Fíjese, Estados Unidos desde 1776 ha saqueado América Latina, ha saqueado Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela. Se ha llevado todos los recursos, los tiene endeudados. ¿Y eso qué significa? Estos gobiernos de acá, no pueden industrializar a sus países.
o algunos como Brasil o México lo han industrializado a medias. Pero el 70-60% de la fuerza laboral no puede. ¿Y a qué se dedican? Ambulantes, están en la informalidad. Esa gente no tiene posibilidades de mejores condiciones de vida. No tiene educación, no tiene salud, no tiene universidades, no tiene hospitales. Sus hijos no tienen futuro. En el propio país no tienen, en el Perú no tienen posibilidades. Lo mismo pasa en África. Entonces, ¿dónde está el bienestar? ¿Dónde está el dinero? El dinero está acá. ¿Y por qué lo tienen ellos? Ustedes no entienden. Porque son una potencia. Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Alemania. El G7. Los dueños del mundo con las grandes corporaciones financieras, mineras, petroleras, químicas, etc, etc. La riqueza está acá, pero ¿por qué está acá? Porque ellos saquearon todos los recursos que tenían América Latina, África, Asia. Entonces, estos recursos de acá se fueron a Estados Unidos, se fueron a Europa y acá se acumularon. Y lograron, pues, darle bienestar a sus sociedades. O sea, es el cara y el sello, es el modelo de suma cero. Yo Estados Unidos gano, yo Unión Europea pierdo, tú América Latina, tú mexicano, tú venezolano, tú colombiano, tú ecuatoriano, tú brasileño, tú argentino, tú peruano pierdes. Suma cero. Cualquier inversión extranjera, suma cero. Ellos ganan, los países pierden. Le dejarán una migaja, pues, como regalías, como canon, como lo que quieras. Pero la mayor parte del excedente, la riqueza, regresa a las matrices. Entonces acá acumulan, acá pueden ustedes tener, ¿no?, los primeros 10 multimillonarios. ¿No? Los 10 multimillonarios tienen una fortuna más o menos de cerca de 4 trillones de dólares. Por decirle un ejemplo, ¿no? Elon Musk, que es de Tesla, su fortuna llega a cerca de 290.000 millones de dólares. El presupuesto del Perú es 260, no, perdón, el PIB del Perú es 260.000 millones de dólares. O sea, lo que tiene como patrimonio Elon Musk es superior al PIB del Perú. Date cuenta. Entonces, esa es la explicación. Eso se llama la desigualdad estructural de la economía mundial. Es una economía asimétrica. Y nunca van a acabar los conflictos en el Perú, en América Latina, en el mundo, mientras esto no se resuelva. Mientras no se vuelva asimétrica. ¿Qué cosa significa asimétrica? Que los gringos, que los europeos entiendan que ellos tienen que darle posibilidades de desarrollo a estas sociedades, al Perú, a América Latina, a México. Y cuando le den posibilidad de desarrollo, entonces acá estos peruanos, estos colombianos no van a tener necesidad de emigrar hacia Estados Unidos, porque acá van a tener hospitales, acá van a tener universidades, acá van a tener todo lo que tienen ellos. Pero hoy ellos no dejan que se produzca eso. Como no dejan eso, que el desarrollo, entonces ellos van a seguir, ¿no? Van a seguir viajando, van a seguir migrando. La ola migratoria es imparable, hermanos, porque se siente un principio fundamental de la naturaleza humana, que es el principio de supervivencia. Acá ni los muros que construía Trump en Estados Unidos, ni la alambrada, ni mete el ejército, que meta todo, no va a poder parar esa migración. La migración va a seguir y hay un efecto inversamente proporcional. Mientras más pobreza hay acá, mientras más miseria hay en América Latina, mientras más desempleo haya, va a haber mucho más migración. ¿Ya? Es un efecto inversamente proporcional. Entonces, la lógica que te dice, si tú fueras gringo, ¿cómo paras la ola migratoria? No paras con las deportaciones.
No la vas a parar tú con la policía, con el ejército. Las migraciones las vas a parar con política de desarrollo para toda América Latina. Si los gringos no entienden esto, si los europeos no entienden esto, son unas bestias. ¿Ya? Y van a seguir soportando este problema. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me dirán ustedes? Hasta que los migrantes acá en Estados Unidos sean mayoría. Va a pasar lo que pasó en Sudáfrica. La tasa de natalidad, la tasa de reproducción de un latinoamericano es de 6-1. O sea, una familia latinoamericana, mexicana, peruana, tiene como promedio 6 hijos. La familia norteamericana es 1. Y ahora es casi 0, como en Japón, como en Europa. La tasa de natalidad es una sociedad de viejos, porque no tienen hijos, no se reproducen. Por la ideología de género, ahora con eso es peor todavía. Ellos crearon esa ideología y se han recontrafregado. Porque no hay descendencia pues, entre 2 hombres. ¿Cómo van a parir un hijo 2 hombres? 2 mujeres, 2 lesbianas. Entonces, a un ritmo, ¿no es cierto?, de crecimiento de 6-1, en el 2050 Estados Unidos estará gobernado por como latino, un mexicano, un colombiano, un venezolano. Va a ser presidente de Estados Unidos. Entonces, ahí toda esa élite blanca que está acá en Estados Unidos se va a someter porque las relaciones de poder son así. Y tiene mayoría, salvo que se haga una política de exterminio, ¿no?, de los latinoamericanos allá y los mexicanos tomarán la revancha, ¿no?, recuperarán sus territorios, California, Arizona, Texas, todos esos territorios que son de ellos. Tendrán gobernadores mexicanos, ¿ya? Y Trump tiene una lectura media de este asunto, pero no sabe las cosas. Algo de eso quiso hacer John Kennedy con esta famosa política de la Alianza para el Progreso, ¿no?, transferir recursos, ¿no?, ayuda a América Latina. Pero era una ayuda asistencialista. Lo que necesitamos acá los latinoamericanos son políticas de desarrollo económico, políticas de desarrollo industrial. Necesitamos mercados, relaciones de comercio equitativas entre el norte y el sur. Yo te vendo este producto industrializado, cómpramelo tú, yo te compro lo que tú produzcas. Eso se llama relación, ¿no es cierto?, simétrica. Ganas tú, yo latinoamericano también gano. Y hacemos tratados, hacemos relaciones paritarias, pero tú no me vas a sobreexplotar, no te vas a saquear mis recursos como ha sucedido hasta ahora. Entonces ahí bajarán las guerras, bajarán los conflictos, bajarán las migraciones y el mundo será vivible, ¿no? Ya. Entonces la política migratoria de Trump cerrada, a pesar de que han colocado a un cubano americano ahí como secretario de Estado, ¿no?, que es un fascista, que no entiende que la raíz del problema de la migración es esto de acá. Y si no lo entienden, peor para ellos, ¿no?